y creen un primer archivo. Quieren ejercicio 01.c. Y creamos la estructura o la plantilla básica para empezar a programar en C. Vamos a hacer el ejercicio, si recuerdan, cuando vimos lo del else if, les dejé que hicieran aquí que el usuario escribiera un entero entre 1 y 7, imprimiera si era lunes o un día de la semana. Si era negativo, escribía o salía de la ejecución del programa porque no existe como una fecha o un día negativo. Si era mayor que, pues imprimimos que el día o el entero era incorrecto, ¿no? Entonces lo vamos a hacer, pero ahora utilizando switch. El switch recibe una variable a evaluar y de acuerdo a esa variable ejecuta un caso. Entonces los switch tienen diferentes casos y si ningún caso se cumple tiene un apartado de default que si no entra ninguno siempre va a entrar a ese por default a hacer algo, ¿no? Entonces la variable que va a evaluar el case pues va a ser el día que vamos a introducir, que tentativamente te lo vamos a hacer que el usuario siempre ingresa un día entre 1 y 7, ¿okay? Entonces nuestra entrada va a ser el día y de acuerdo a ese día vamos a imprimir. El día 1 es lunes y así consecutivamente hasta el domingo que es el día 7. ¿Okay? Mostramos el mensaje. Ingresa un valor entre 1 y 7. Lo leemos. Y lo capturamos con el ampersand, acuérdense. Y vamos a evaluar con el case esa variable día. Entonces el switch recibe la variable evaluar, se abren llaves y dentro de las llaves vamos a evaluar cada día. Es decir, si el caso es 1, o sea, el día, la variable es 1, un entero 1, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a imprimir la palabra lunes. Y como ya no vamos a continuar haciendo más cosas dentro de ese caso en específico, tenemos que usar la palabra break. Y ahorita les voy a decir, ya que hagamos el caso 2, para que sea el break en este caso del switch. Entonces, por cada opción, por así decirlo, del case, del switch, tenemos que crear un caso. Cuando el día es 2, pues vamos a imprimir martes. Y ponemos otro break. ¿Qué es lo que hace el break? Es, si no colocáramos un break en el caso 1, automáticamente entraría al caso 2. Pues lo que hace el break es que ya cumplí con este caso, ya no continúo con los demás. ¿Okay? Pues cada caso, si no queremos que continúe y siga evaluando casos, le quitamos o le ponemos el break. Entonces, por cada caso que queremos evaluar o cada opción, hay que crear un caso, ¿no? Entonces, caso 3, miércoles. Ponemos el break. Caso 4 o el día 4 es jueves. Caso 5, imprimimos viernes. Sí. El caso 6 o el día 6
para el sábado. Y el último caso a validar sería cuando el día 7, que es domingo. De todos esos casos, es decir, del 1 al 7, obviamente va a entrar a un caso en específico. Cuando el usuario ponga un valor negativo, en este caso que no lo tenemos evaluado, o un valor más grande que 7, es decir, un 8, entraría al caso de default, donde podremos escribir error, el día no existe. En este caso, como el default es la última opción, da lo mismo si ponemos break o no lo ponemos. ¿Okay? Entonces, como el default es la última opción y está al final, lo voy a dejar aquí comentado nada más. Podemos poner, no pasa nada. Pruébenlo con un día de la semana válido, o sea, un caso del 1 al 7, o un caso que no exista. Voy a correr a un lado. Así. Una duda, pregunta con el switch. Vamos
utilizando este mismo, es decir, copiemos este mismo código en otro código nuevo para mostrarles algo. Ejercicio 02. Aquí vemos que los casos están pues numerados del 1 al 7 cada caso. Vamos a crear algo que existe en C que se llama un enumerador. Es decir, vamos a definir como cada día con variables o palabras. Comúnmente los enumeradores pues son constantes y las variables constantes se definen o se escriben con, esto no lleva igual, con letras mayúsculas todas. ¿Okay? Entonces podemos definir los días ya con los números y ahorita vamos a modificarlo para que el switch tenga como un poco más de sentido, más explícito decir qué es lo que va a estar evaluando. Ahorita lo van a ver. Cuatro. Entonces ahí creamos un enumerador, es decir, un conjunto de variables que representan los días de la semana. Entonces en los casos, en vez de estarle poniendo 1, 2, 3, podemos utilizar ese enumerador. O sea, si es lunes, como siendo como más explícito lo que queremos evaluar, ¿no? Lunes, el caso cuando sea martes, jueves, utilizamos nuestros enumeradores. Entonces ya cuando veamos el código vamos a estar viendo aquí es para valor el viernes, evaluar de acuerdo a la variable del caso que tenga ese valor asignado. Si vemos el enumerador que representa cada día o cada constante tiene asignado una variable, un valor. ¿Okay? ¿Cuándo es útil esto? Les voy a poner un ejemplo. Yo que trabajo en la parte de automatización donde programamos PLCs, los PLCs son los que están controlando y cambiando los estados de las máquinas. Hacemos switches donde tenemos los casos. Un es caso de espera para que se cumpla una condición, un estado de arranque, un estado en ejecución y un estado de parada, por así decirlo, los estados que puede tener un motor, una máquina. Entonces uno define los estados. Ustedes posteriormente pueden ver yo creo en teoría de la computación, cómo crear máquinas de estado o cómo es la teoría de las máquinas de estado. Es decir, de un estado, cómo paso hacia otro estado. Uno programa esas condiciones. Entonces, cuando uno ve el código, dice, ok, aquí estoy en el estado de esperando, ¿qué hago o qué tengo que hacer para cambiar el estado de arranque? O si tienen que cumplir un conjunto de condiciones, que le aprieten al botón, uno que tiene que estar leyendo el botón. Entonces, con switches podemos hacer este tipo de máquinas de estado. Obviamente, le estoy hablando del área como de donde se automatizan máquinas, pero también en el área de desarrollo de videojuegos hay máquinas de estado. Es decir, que si el personaje está en estado parado, por así decirlo, cambia el estado de correr o cambia el estado de brincar. Entonces uno puede definir con switches esas máquinas de estados como para cambiar el comportamiento de la ejecución del programa. Aquí lo que estamos viendo, todavía nos falta ver, es que pues corre una sola vez. La próxima semana, ya que empecemos a ver ciclos,
podemos estar haciendo un ciclo y que este ciclo esté cambiando por medio de estos casos o de estos estados, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Si no, vamos viendo otra manera de cómo utilizar los case. Aquí vimos que el caso se utiliza con enteros, pero también lo podemos utilizar con char. Dentro del caso no podemos poner condiciones como los if. Si recuerdan los if, valida una condición si algo es mayor que, o si es menor que, o es igual que. Aquí el caso tiene que ser justamente ese valor en específico. No podemos poner condiciones complejas. Entonces creamos ejercicio 03 para utilizar un switch case con valores o caracteres. Ejercicio 03.0. Entonces creamos la estructura, nuestro main y el retorno. Y lo que vamos a hacer es validar calificaciones como las que se utilizan en Estados Unidos, que A es excelente, B es bueno, muy bien, para que el usuario escriba literalmente una A y escribir que fue excelente o algo así, ¿no? Entonces necesitamos capturar un carácter que va a ser la calificación. Le pedimos al usuario una calificación. Vamos a poner así, formatos. Y capturamos esa calificación. Entonces lo que vamos a capturar va a ser un carácter, entonces por eso le ponemos el %, ¿no? Y se va a guardar en la variable calificación. Y evaluamos, ¿okay? Con un switch. Vamos a evaluar esa calificación. Y vamos a comenzar por la calificación más alta, que es validar cuando el usuario escriba A, mayúscula. Vamos a imprimir. Excelente. Y como ya no vamos a continuar haciendo más cosas, colocamos el break. Y continuamos con la B. A esta B le vamos a poner muy bien. Para la calificación C, poner nada más bien. Y su break. Caso D. Regular. Y el caso no tiene net y no tiene, se van hasta la F, ¿no? Reprobado. Y su break. Dime.
Voy a poner los caracteres que están entre las letras. O sea, los que están entre la El F. apóstrofe va a estar a un lado del cero. En la comilla simple, perdón. Es comilla simple. Con comilla simple representamos un solo carácter. ¿Okay? Con comillas dobles armamos una cadena de caracteres, una string. ¿Okay? Entonces el caso va a evaluar una comilla simple, un carácter. ¿Va? Olvidé comentarles esa parte. Para representar un carácter, es la comilla simple que en mi teclado está a un lado del cero, en la parte derecha. ¿Sí funcionó? ¿Sí está ahí? Sí. Y un default. El default va a ser igual por el error, no existe la calificación. Lo voy a probar para ver si valida correctamente. Es ejercicio 3. En este código que tenemos, el caso evalúa la letra y tiene que ser forzosamente mayúscula. ¿Okay? Si ponemos la C minúscula, pues no es lo mismo una mayúscula que minúscula en el entorno computacional porque representan diferentes caracteres, ¿no? Y en memoria esos caracteres pues, son diferentes también. ¿Cómo podemos que valide ambos? De la siguiente manera, podemos anidar casos, que es lo que les comentaba al inicio. Si aquí ponemos que también entre validar A, va a entrar a validar cualquiera de los dos que se cumpla. Entonces hay que poner en el mismo caso el otro caso que queremos que se valide para la misma letra, tanto mayúscula con minúscula. ¿Okay?
dudas, preguntas con el switch para hacer otro ejercicio. Déjenlo compile, nomás lo pruebo. A ver si no hay algún error. Al utilizar minúsculas ya debería de funcionar al igual que salió. Haciendo ejercicio 4. Cero 4.c. Y lo que vamos a hacer es definir un menú de opciones con 3 opciones y una opción, ahorita no la vamos a poner, pero con 3 opciones la vamos a, para probar o cómo vamos a empezar a utilizar los switch. 3 opciones me refiero a que la primera opción sea, por ejemplo, hacer el hola mundo, es decir, un saludo. La opción 2, algo que ya saben hacer, sumar 2 números. Y la opción 3, calcular el área del triángulo, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es definir nuestras opciones, mostrarle al usuario ese menú con diferentes opciones que van a estar dentro de nuestro código. Lo vamos a hacer con números, opción 1, que sea el hola mundo, que es nada más imprimir, ¿no? La opción 2, sumar. Y la opción 3, área del triángulo. Por último, ponemos un mensaje que le diga al usuario que elige una opción. Entonces, por ahora vamos a definir la opción. La opción que vamos a capturar va a ser de tipo entero. Voy a poner OP de opción. O sea, la ponemos, no está tan grande. Opción.
elige una opción, capturamos la opción, %i porque es un entero, y la guardamos en la variable opción. Entonces, de acuerdo a la opción que el usuario ha elegido, de la 1 a la 3, pues vamos a implementar casos. Vamos armando la estructura de nuestro switch, que va a evaluar la opción, y para el caso 1 es mostrar el hola mundo. Entonces simplemente imprimimos hola mundo y terminamos el caso. Para el caso 2 necesitamos sumar dos números, es decir, pedirle al usuario dos valores y realizar la suma. Entonces para eso necesitamos al menos dos variables de entrada. Nos regresamos y definimos esas variables. Vamos a sumar dos enteros, x, y una variable para guardar el resultado. Y nos vamos a implementar el caso 2, ya que definimos nuestras entradas. En el caso 2 vamos a pedirle cada una de las entradas, hacemos la operación y mostramos el resultado, ¿no? Entonces, printf ingresa x y capturamos x. Ampersand x. Luego otro printf donde le pidamos que ingrese el valor de y. Y capturamos y. Ya tenemos la entrada de nuestras dos variables. Lo que sigue es realizar el procesamiento o la operación. Entonces nuestra variable resultado va a ser igual la suma de x más y. Okay, dejé un espacio ahí, un salto de línea como para separar la parte de la entrada, procesamiento, y otro salto de línea para la salida. Entonces la salida va a ser igual a imprimir, la suma es, vamos a imprimir el resultado de la suma, y después de que imprima la suma, un salto de línea. ¿Dónde está el resultado de la suma? En la variable resultado. Entonces en ese justo momento, cuando ya se imprime el caso 2, ya termina la ejecución del caso 2, inmediatamente después, como ya no vamos a hacer nada, ponemos el break de terminación de ese caso. Entonces ahí les dejo como el caso 2 para que lo quieren seguir copiando o analizando, ¿no? Para el caso 3, que es calcular el área del triángulo, pues vamos a necesitar declarar base, altura, y vamos a declarar una variable donde vamos a guardar el resultado, que le podemos nombrar área. Ahí se va a guardar el resultado del cálculo del área del triángulo. ¿Okay? Entonces igual nos regresamos al inicio donde estamos definiendo nuestras variables y las definimos como flotantes. La base, la altura y nuestra variable para guardar el resultado que se llame área. Y así como hicimos con la suma, hacemos el caso 3, que sería para la opción 3, pedimos la base, pedimos la altura, hacemos el cálculo utilizando la fórmula e imprimimos el resultado y ponemos un break.
para que ya no continúe haciendo los demás casos. ¿Okay? Entonces nos vamos después del caso 2, abrimos otro caso, siguiendo como la misma estructura. ¿Y a qué me refiero con la misma estructura? No es necesario, obviamente, que estén como con estas indentaciones, pero sí le da como un poco más de, pues no sé si nombrarlo como estética para entender el código, que los casos están en esta como columna, ¿no? Entonces podemos ver el código que está dentro del caso es el que se ejecuta. Pues como dándole orden a nuestro código, ¿no? Entonces si ven el caso 3 está definido o comienza donde está definido el caso 2, que está acá arriba. Es decir, tiene la misma cantidad de tabuladores o indentación. ¿Okay? Entonces, dentro del caso 3, le doy el tabulador y ya se mete otra indexación más o indentación, ¿no? Entonces, printf ingresa la base. Leemos la base, %f porque es un flotante, y lo guardamos en la variable base. Otro mensaje para que el usuario ingrese a la altura. Y capturamos la altura. Igual, %f porque es un flotante. Altura. Y podemos seguir como la misma estructura del caso 2, donde tenemos nuestras entradas. Después le digo un salto de línea como para separar entradas con la operación. Entonces la operación que es calcular el área. ¿Y cómo se calcula el área? Es multiplicar la base por la altura. Todo eso que está en paréntesis sobre 2. Entonces hace como la operación o el procesamiento de los datos. Y al final imprimimos el área es %f, un salto de línea, y el área se encuentra en nuestra variable área. Como ya no vamos a hacer nada, colocamos el break para posteriormente poner el default. Si tuviéramos más opciones, pues obviamente creamos otro caso hasta que agotemos todas esas opciones que nosotros definimos en nuestro menú. Entonces, de una vez podemos colocar aquí el default que imprima, no existe la opción, o opción no válida. Está el caso 3 y al final su default. Lo compilo para correrlo y ver cómo funciona. Este es el ejercicio 4, 04.
Hola mundo, sumar, 4 más 6, suma 10, área del triángulo, base 2, la altura 4, la área es 4. Dudas, preguntas, para dejarles un ejercicio de en 10 minutos podrán acabar. ¿Qué van a hacer? Van a definir, les voy a explicar como grandes rasgos y más o menos cómo lo podrán hacer. Van a definir un enumerador de meses, así como hicimos de días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero de meses, es decir, enero es 1, febrero es 2, así hasta diciembre que es 12. ¿Okay? Le van a preguntar un mes del año al usuario y van a decir, por ejemplo, si el usuario escribió 1, pues es enero. ¿Qué temporada del año estamos? Pues es invierno. Si escribe febrero, no escribe febrero, sino la opción 2, en el mes 2, febrero todavía es invierno. Si escribe 3, que es marzo, es invierno, pero también es primavera. ¿Qué tenemos que evaluar ahí? El día. Entonces, cuando es un mes que tenga dos temporadas o dos seasons, ¿cómo se dice en español? Sí, ¿no? Temporadas, imprimen o preguntan el día. O más bien tendrán que evaluar con el día para decidir realmente en qué temporada se está. ¿Ok? Con Switch, dentro de los casos, pues van a tener que procesar el día, es decir, con condición. No se preocupen tanto por el día en que cambie, porque a veces el día es 20, por ejemplo, en marzo, o el día es 22 cuando cambia. Supongamos que siempre cambian los días 21, es el cambio de estación. ¿Ok? Entonces, los meses en donde cambia la estación, hay que evaluar el día. Si el día es menor, igual que 21, o menor que 21, pongamos que es la última estación en ese caso. Si es mayor o igual que 21, ya es cuando hace el cambio de estación. Es decir, si estamos en marzo y ya es mayor o igual que 21, ya es primavera. Pero si el día es menor que 21, todavía es invierno. ¿Okay? Entonces definan su enumerador de meses para evaluar cada caso con palabras o con variables y pregúntenle, o sus entradas van a ser el mes y el día del año. El día no validen si es febrero, pues tiene 28 días. Supongamos que todos los días, cuando muchos son de 30 o 31. No hay que preocuparse por ahora que se ha validado el mes en el que estamos. ¿Okay? Si tienen dudas o preguntas, me dicen. Entonces crean ejercicio 05 y ahí hay que preguntar el mes, el día y la salida va a ser la estación o la temporada o la season del año. No bien entendí muy bien lo de no. El ejercicio 2 de hecho no me compiló bien de que Si quieres pantalla, y voy para acá. Ah, ok, si no yo me iba a allá. Si hago ¿cuánto me compiló? Jálalo. El mes, tú le preguntas el mes y el día. Solo quiero ver si entonces guardamos el número que nos ingresen en el día, ¿no? Entonces eso lo va a comparar con el la caso. simulación. Va a decir, es que estos son 5 millas porque ahí está comparando un string. Es que Los numeradores son variables okay, que tienen un valor constante, es decir, que tú ya le definiste un valor
fijo en el numerador. Cuando no tenía las variables era cuando, digo, Las comillas. las comillas. Ah, en Es eso tu sí. comilla. Sí, ahí sí. Ajá. Y eso. Yo no. Ok. Ponlo. Ok. No, qué raro. Bueno, gracias. Nada.
Pues, ¿qué meses tienen dos estaciones? ¿Cuáles sabes? No, no me sé las estaciones. Ah, búscalas. Tampoco es como estaciones del año. Ahí están las 4 estaciones. Primavera inicia el 20 de marzo. Entonces, ¿dónde es marzo? ¿Qué vas a tener que imprimir? ¿Invierno o primavera? ¿Cuándo imprimes invierno? Cuando es menor a 20, al día 20. ¿Ya le pediste el día al usuario? No, no me sé cuál es, pero Pídele el día. tomando fórmulas que no sé, pero Ah, después de que pidas el mes. O sea, ya es que pides y capturas, luego pides y capturas para el día. Más bien, primero pide. Te muestra un mensaje para que ingrese el día al usuario. switch. Ya tienes el día. Y ya el switch te dice en qué mes estás, ¿no? Si es el mes 1, que es enero, ¿qué temporada estamos? En invierno. Invierno. Entonces, tiene que imprimir. Invierno. Ajá. No hay cambio de estación en enero. Si es el 2, que estamos ahorita en febrero, no hay cambio de estación, sigue siendo la misma estación del año. Y vas a llegar a marzo, tu mes 3. Y de acuerdo al día vas a decir si es invierno todavía, es decir, en 20 días, que ya es marzo, todavía vamos a estar en invierno. Sí, pero la duda que tengo es, ¿tengo que abrir otro switch dentro del caso? No, tú ya sabes validar con condiciones con if. Ah, entonces la pongo en Ajá. Dentro del caso va esa validación con if. día. Si el día es menor a 20, es decir, un día entre el primero y el 19 del mes de marzo, es primavera. Si no, quiere decir que es mayor. O pueden ponerle un el SIF. Es que cada mes no hay cambio de estación. Si lo pones, no, ¿para qué validas? En enero o en febrero, no validas la fecha, porque todo febrero es invierno. Solo donde hay cambio de estación, que es marzo, junio, septiembre y diciembre. Solo en esos validas qué día es para decir, todavía es invierno, o es primavera, o es verano, o es otoño. En los demás días solamente va a aparecer que sea el mes. ¿Cómo? En los demás días solamente va a aparecer La estación, la pura estación. O sea, si yo escribo febrero, no escribo elijo febrero, o escribo el mes 2, me va a preguntar el día. Al día de hoy que es 22, pues no lo valido. Ya con el puro mes, tengo para decir que es invierno. ¿Qué podría hacer? Pues donde cambias y pedirle, pero es como repetir el código 4 veces más. Pedirle el día para decir más específico. A ver. No, el if valida el mes que estás. Ok, el cambio. En enero, que es el caso 1, no validas nada. Ni en febrero, que es el mes 2, el caso 2. Validas en el caso También en 21. en marzo, Ajá. para decir si estamos en invierno todavía o ya no. Pero define tu numerador.
El caso solamente valida números o caracteres. Ahí, eso que tienes entre comillas te va a dar entre comillas simples. Es un error porque las comillas simples es solo un carácter. Bueno, pues, ¿cómo definimos el numerador? ¿Definiste tu numerador? ¿Y lo estás usando? En vez de uno va el ¿qué significa el pongo tu numerador? Así como lo tienes. ¿Para qué declarábamos una variable con char? Para guardar un carácter. Ok. Un carácter puede ser cualquier letra del alfabeto, Ajá. un dígito, Ok, un carácter especial, arroba. Este programa está viendo que también puedan, aparte de crear la tabla con los meses ingresando el número, que si también ingreso enero. No. ¿No? Ah, ok. Ya lo hiciste tú ya. No, Muy avanzado. por eso No, preguntaba, pero no. a ver cómo. Ah, ok. Muy bien. El que tiene el numerador. Sí. Que se vuelve a conectar.
Ponla. Sí. Bueno, según yo, ya, solo que me genera. ¿Cómo identifica que cuando pongo el mes, Ujú. sabe que es enero? O sea, aunque aquí diga, esté declarado como meses y aquí mes, sí lo. Es que este meses es el enumerador, es tu conjunto, Ajá, el nombre de tu conjunto. Entonces, al definir este conjunto, enero se define como una variable en todo tu programa, donde está aquí cuánto vale enero, pues vale 1. Entonces, lo que realmente internamente hace es comparar el valor que tiene enero, que es 1. ok. No toma. Porque sí, o sea, sí lo está ejecutando bien, pero sí me generaba cómo identificaba este mes. Si aquí se mes, pero es por eso, ¿verdad? Porque Ajá. entonces toma la variable y es Este con es meses, te Ok. fijas, ¿no? Sí. Y este es el nombre de tu variable, mes para guardar el dato. Este Ok. es el nombre meses de tu numerador. Ajá. Y Del conjunto. y tu numerador tiene variables Del 1 al 12. del 1 al 12 Ok. para identificar ese valor, por así decirlo. El 1 significa enero, por así decirlo. Ok. Sí. Entonces creo que ya. ¿Lo piedro o así? Ah, Sí. a ver, córrelo. Sí. El 6. mes 6. Lo puse Sí, está bien. 221. Ponle 28. Córrelo otra vez. Mes 9. 2. 40. Gracias. Voy. Deja cambiar aquí el código. No me deja. ¿Estación que es para tu día? Sí, de marzo. Del 20 de marzo. O sea, si es menor que el 20. Bueno, pues yo le puse en marzo lo de mayo, igual yo le puse Ah, sí. Caso contrario, quiere decir que es menor. ¿Cuál es el caso lo contrario? de ¿Tienes que ir o hasta el mes? pero lo pondría así como en abril, mayo. No, solamente donde cambia. Y si le pongo en mayo, cuando yo bien, me va a aparecer así lo de junio, ¿no? ¿Sí? Mayo todavía. A ver. Nada más como consulta, al momento de ingresar el mes, a pesar de que el usuario ingrese ¿El día? el día, si escribe, por ejemplo, 34, ¿no? Ah, sí, no. Ahorita no, vamos a suponer que el usuario sabe bien los días, ¿no? Julio, ¿qué meses? 6. Pero si no la cagué. Visual. Va a poner el código, pero chile no lo voy a poner. Es de que sea de tal a tal número, o sea, que se pase el 31. Pues con un default creo que No, porque eso lo hice en el if. Lo hacía en el if, puse los días. sí, que no. Pero, pues, chile, ¿quién va a poner un mes 32? Pues, Eso ya te sale mal de este tipo. mientras no lo pido. Lo bueno que sí sé cómo se hace, pero el chile me da huevo ya, como ven, no se puede ir porque no quiero jugar algo que no hay descargado. Ahorita ya está hecho. Y que está todo bien, nomás agregas puntos como Sí, no, ahorita no quiero desarmar mi casa de
naipes. No le soplen, pues. Pues ya sé. No le pican al teclado porque vale ver. Tuve problemas técnicos ahí, pero ahí está el enumerador. Voy a hacer el programa, pues si hay una duda, que me lo dicen. No es necesario que quede igual como el mío. Entonces, es más como para que salgan todas las dudas todavía, ¿no? Entonces, ejercicio 05.c. Creo la estructura. Main. C. Y voy a definir el enumerador, es decir, crear enum meses, y voy a definir cada uno de los meses, comenzando que enero es 1. Como lo vimos, pues febrero tendrá que ser el valor 2. Como van a ser consecutivos, ya no tengo necesidad de ponerle igual, automáticamente los va a crear consecutivos. ¿Okay? Marzo los va a ir creando por 3. Abril, mayo, junio, me salté uno, marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Okay, en este caso como punto y coma. Me desconecto otra vez. Si quisiéramos que ya de un enumerador pase a otro valor, pues te lo tenemos que asignar. Por ejemplo, si quisiéramos que julio ya sea igual a 10, ¿de qué le ponemos 10? Y ya se diría 11, 12, 13, 14. Como para no estarle poniendo las asignaciones. ¿Ah? Que se vuelva a conectar. Pueden revisar si tienen internet, alguien ahí que se meta a la página de UDG o YouTube si les abre. No sé que no va a haber. Y ahorita se fue, pero volvió. Sí, creo que no me conecto. No tengo internet. Deja ver si con mis datos se deja. Que está. Entonces nuestras entradas son el día y el mes.
voy a pedir ingresa un mes entre 1 y 12. Lo leemos. Siento ahí. Y lo guardamos en el mes. Voy a capturar el día del mes, entre 1 a 31. Aquí pues vamos a suponer que todos los meses tienen máximo 31 días, ¿no? Para no poner la validación por ahora. Aunque lo mejor sería pues validar cada mes, ¿no? De acuerdo, así es bisiesto, este tipo de cosas. Entonces ahí tenemos capturado tanto el mes como el día. Vamos a entrar a validar con un switch. Vamos a validar el mes. De acuerdo al mes vamos a decidir qué temporada o estación del año es. Para el primer caso, cuando es enero de acuerdo al enumerador, pues vale 1, que es el mes 1, ¿no? En caso de que sea 1, me desconecto otra vez, podemos anidar los casos para no tener el caso de febrero. Entonces, si es caso enero o caso febrero, imprimimos invierno. A ver si ya volvió el internet para terminar este ejercicio. Si el caso es enero o el caso es febrero, vamos a imprimir invierno y le ponemos el break. El caso de marzo, que es cuando hay cambio de estación. Si el día es menor que 20, es decir, del 1 al 19, vamos a imprimir que todavía es invierno. El caso contrario, es decir, cuando no es menor, quiere decir que es mayor que 20, vamos a imprimir primavera. Al terminar esta evaluación, ponemos el break. Ya validamos marzo. Abril y mayo aún sigue siendo primavera, ¿no? Imprimimos primavera y terminamos el caso. El caso de junio. De nuevo hay que validar. Puedo copiarme estas condiciones. Que cuando es junio, si es menor que 20, aún sigue siendo primavera. Y ya después del 20, entra el verano. Terminamos el caso, perdón. El caso cuando es julio y el caso cuando es agosto, que son la misma temporada. Imprimimos que aún es verano. Terminamos caso. El caso de septiembre. Pego mi conjunto de condiciones. Si es menor que 20, aún es verano. Ya cuando es mayor, ya va a ser otoño. ¿Okay?
Es que se desconectó otra vez. ¿Pueden verse ahí internet? A ver si me conecto a la cableada. Sí, sí. ¿Sí ya hay? Sí. Deja. Desconecto. Bueno, ya agarró. Ahorita ya para terminar aquí. Estamos en septiembre, que es el switch entre verano y... Voy a desconectar. Deja. Está como intermitente, ¿no? Y los más seguros que mis datos que se conectan de esta antena también van a estar así.